Buenas noches. Chicos, tengan a la mano la práctica que está que había colgado en la segunda sesión y también calculadora, por favor, para trabajar, ¿ya? A ver, esperemos unos segunditos hasta que todo se conecte. La práctica, por favor, hay que tener a la mano y también calculadora, ¿ya? Para trabajar. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Buenas noches, estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra tercera sesión del módulo de estadística, ¿ya? Habíamos visto el día domingo, en la primera sesión, habíamos visto la introducción, ¿no? Sobre lo que es estadística, para qué nos sirve, para qué vamos a trabajar. Y bueno, habíamos visto en realidad a grandes rasgos. Hoy vamos a ver de manera detallada, ¿ya? Y para aprender vamos a trabajar con algunos ejercicios, ¿ya? Lo que vamos a desarrollar hoy también la van a encontrar ustedes o van a poder ayudarse al momento de desarrollar la tarea, ¿ya? Lo que vamos a tocar hoy específicamente está también en la tarea. Bien, entonces, ¿qué es estadística? Ya solamente la vamos a ver a grandes, ya la habíamos visto a grandes rasgos, pues, ¿qué es estadística? La estadística nos ayuda a recolectar datos en específico, pues, ¿no? Nos ayuda a coleccionar, nos ayuda a analizar y a interpretar datos. De manera que mientras que nosotros trabajemos con estos tres, coleccionando, analizando, interpretando datos, vamos a llegar a algunas conclusiones. Eso es lo que hace la estadística, pues, ¿no? Ayudarnos a sacar conclusiones sobre algunos datos. Vamos a ver también lo que son algunos conceptos básicos, ¿no? Que vamos a ver a lo largo del desarrollo del módulo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es población y qué es muestra? Población es un conjunto, es un universo con características particulares. Por ejemplo, si yo digo el conjunto de empresas del Perú, estoy refiriéndome a la población. Si yo digo, por ejemplo, todos los estudiantes del Instituto ESUM, me estoy refiriendo a una población. Pero si yo digo una muestra, la muestra es un subconjunto de la población. Por ejemplo, si yo mencionaba, ¿no? En población, eh, el conjunto de, el conjunto de empresas del Perú. Entonces, una muestra será pues por ejemplo, 50 empresas elegidas del Perú. Esa va a ser mi muestra. Si yo hablaba como población de los estudiantes de ESUM, mi muestra puede ser 20 alumnos del módulo de gestión administrativa e informática. Entonces, y estoy cogiendo mi muestra. Mi muestra es un subconjunto, pues, ¿no? De mi población. Esa es la muestra. Luego vamos a ver lo que son las variables. Vamos a encontrar también algunos ejemplos de variables. Vamos a encontrar tanto variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas, por ejemplo, se pueden representar por un número o por una cantidad. Podemos hablar, por ejemplo, el número de habitantes, el peso, la estatura de algunas personas. Entonces, de esa manera estaríamos sacando algunas variables cuantitativas. Si nos vamos a referir a las variables cualitativas se refieren a atributos no numéricos, de repente a que tienen una cualidad común o una propiedad, por ejemplo, ¿no? Si hablamos en ejemplos, puede ser como variables cualitativas la profesión, el sexo, la religión, por ejemplo. Y a este tipo de datos no se le puede asignar un número, ¿ya? A estos datos vamos a asignarles un orden. Entonces, mediante nosotros desarrollemos los ejemplos, vamos a aprender a diferenciar cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las variables cualitativas. Dentro de cada variable vamos a encontrar también, se va a subdividir, ¿no? Vamos a encontrar
algunas variables que son cuantitativas, discretas o continuas. Si yo digo variables cuantitativas discretas, por ejemplo, puedo tocar, por ejemplo, números que estén, va a estar representado siempre por números enteros. Si yo voy a tocar variables cuantitativas continuas, por ejemplo, pues voy a asignarle un valor real. En este caso puedo hablar del peso, puedo hablar de la estatura de una persona. Si voy a hablar de las variables cualitativas discretas, ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, voy a encontrar aquí algunas nominales o algunas ordinales también. Más adelante en los ejercicios vamos a darnos cuenta. Luego vamos a encontrar también y vamos a aprender a organizar algunos datos mediante nuestra tabla de frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar estos datos que a nosotros nos dan? Por ejemplo, me dice, tenemos aquí 40 datos, ya dice que son de 40 alumnos del Instituto ESUM del módulo de ofimática. Entonces, si yo quiero sacar cuál es mi población, la población va a ser ESUM. ¿Y cuál va a ser la muestra? La muestra va a ser los estudiantes del módulo de ofimática. ¿Ya? Hasta ahí se entiende la diferencia entre población y muestra, ¿verdad? Está sencillito, ¿verdad, chicos? Entonces, me dan a mí estos valores que yo tengo que organizarlos dentro de un cuadro. ¿Por qué? Porque de esta manera está desordenada, no puedo saber cuántos alumnos han aprobado, cuántos han desaprobado, no puedo saber. Entonces, lo que tengo que hacer es ordenar. En este caso ya tenemos nuestro cuadrito, ya, y vamos a encontrar nuestra variable, en este caso, ¿cuál es nuestra variable? La nota, pues, ¿no? Vamos a encontrar diferentes. ¿Cómo vamos a ordenar? Tenemos, por ejemplo, notas, la mínima nota es 9. Entonces voy a colocar la mínima nota, que es 9, y la máxima en este caso es 18. Esa es la máxima. Entonces voy a ordenar de esa manera. Tengo notas de 9, tengo notas de 10, tengo notas de 11, así sucesivamente. Entonces lo que estoy haciendo es ir ordenando, pues, ¿no? Voy a ir ordenando todas estas notas dentro de mi cuadro. Sigo ordenando. Y como les decía, la variable en este caso es la nota. Ya, la variable es la nota. Entonces, ¿cómo voy a saber qué cantidad tengo? Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tengo con nota 9? Entonces, lo que voy a hacer es hacer un recuento, pues no algo simple y sencillo. Con nota 9, por ejemplo, ¿cuántos tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Entonces, puedo hacer mi recuento con palitos o también puedo hacer mi recuento con números, pues, ¿no? Para que me ayude a trabajar. Con nota 10 tengo 1, tengo 2. Igual, puedo hacer mi recuento con palitos o puedo hacer mi recuento con números. Entonces, de esta manera, lo que estoy haciendo es ordenar. Me dice con la nota 11. Con la nota 11 tengo, a ver si me ayudan a contar un favor. Con la nota 11 tengo 1. 4, Miss. 4, ya. Por favor, ayúdenme a contar, ¿ya? Para agilizar los ejercicios. Con la nota 12, ¿cuántos tengo? 4. 4. 2, 3, 4. No, 5. 5 tengo. A ver, ayúdenme a contar bien, si no, no va a salir el ejercicio. Con la nota 13, 4, Miss. 4, ¿no? Ya. Con la que sigue, con la nota 14, ¿cuántos tengo? 4. 4, Miss. Ya, la siguiente. Con 15, 2, 3, Miss. 3. 3. 2, 3. 3. con 16, 6, Miss. 6, Miss. 6. ya, 6. el otro, con 17, 2, 3. 3. 3, Miss. ya, y con 18, 5. 5, Miss. ya. Entonces, de esta manera lo que yo he hecho es
ordenar las notas que yo tenía. Cuando yo ordeno las notas, ya lo pude hacer mediante un recuento o anotando la cantidad, pues, ¿no? Entonces, cuando yo he ordenado, puedo sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, con notas aprobatorias o desaprobatorias, por ejemplo, que son 9 y 10, con notas desaprobatorias hay 6 alumnos. 4 alumnos que sacaron 9, 2 alumnos que sacaron 10. Si yo lo que quiero sacar es cuántos alumnos han aprobado, entonces saco, ¿no? Desde la nota 11 hasta la nota 18. ¿Cuántos habría? 9. A ver, ayúdenme a sumar cuántos hay. 20, 25, 29, ¿verdad? 29. 29 alumnos hay, ¿verdad, chicos? 20, 25, 30, 33 hay. 33. 34 alumnos hay con nota aprobatoria. Sí, Entonces, 34 alumnos. ajá, 34 alumnos. Entonces, las conclusiones que yo, por ejemplo, estoy sacando con este cuadro simple es que tengo alumnos que han aprobado, 6 alumnos que han aprobado, 6 alumnos que han desaprobado y 34 alumnos que han aprobado. Ya tengo quienes sacaron la nota mínima, quienes sacaron la nota más alta. Entonces, de esa manera que hice, con los datos que a mí me han presentado, he ordenado. Entonces, de esa manera ya ordené, ya organicé. Y de esa manera yo puedo empezar a trabajar. Entonces, así de simple y de sencillo es cuando nosotros vamos a trabajar con nuestro cuadro, ya con nuestro cuadro con nuestra tabla de frecuencias. Cuando nosotros vamos a trabajar en estadística, vamos a encontrar, nos va a pedir algunos datos para sacar información. Por ejemplo, tengo algunos elementos que van a formar parte de mi tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? La tabla de distribución de frecuencias es la que vemos aquí. Entonces, que me pide algunos elementos. Me va a dar una cierta información y voy a tener que desarrollar con algunos elementos que me pide. Por ejemplo, ¿no? Tengo lo que es el alcance, ¿ya? Ya lo vamos a ver en el ejercicio que desarrollamos. Este elemento, por ejemplo, el alcance, voy a considerar lo que es, en este caso lo vamos a poner A. A va a ser igual al dato menor y al dato mayor. Luego vamos a tener lo que es el rango. ¿Cómo vamos a sacar el rango? Vamos a restar el dato mayor con el dato menor. De esa manera estoy sacando el rango. Luego me va a pedir hallar el intervalo de clase, que va a ir representado por la letra I. ¿Qué es el intervalo de clase? Es la clasificación de los datos en subgrupos. En algunos casos, cuando nosotros trabajemos con datos agrupados o con datos no agrupados, ya vamos a ver también en los ejercicios, me va a dar, en algunos casos me va a dar el número de intervalo de clase. En otros casos no me va a dar el número de intervalo. Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar este intervalo, el número de intervalos. Entonces, ¿cómo lo voy a hallar? Mediante la regla de Sturgis. Ya, mediante esta regla voy a hallar el número de intervalos. Voy a encontrar también el ancho de clase, que va a ir representado por la letra W. El ancho de clase se halla tomando en cuenta el rango entre K. K, ¿qué viene a ser? El número de intervalos. Entonces, para hallar el ancho de clase, vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. Vamos a trabajar también con marca de clase. La marca de clase va a ir representada por X sub I. ¿Y cómo vamos a hallar esta marca de clase? Trabajando con el límite superior más el límite inferior, o si queremos llamarlo, también podemos trabajar con el dato mayor más el dato menor y vamos a dividir entre 2. Vamos a trabajar también con lo que es con frecuencia absoluta, que va a ir representado por F sub I. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que va a aparecer un valor determinado. Entonces, esta frecuencia absoluta vamos a sumar y de esa manera vamos a hallar la cantidad de veces que aparece el mismo valor. Vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada, ya, igual vamos a sumar cuántas frecuencias hay. Vamos a trabajar con la frecuencia relativa, que va a ir representada por H sub I, y que
¿qué nos va a decir esta frecuencia relativa? Nos va a decir cuál es la fracción del total o qué fracción del total vamos a encontrar en cada intervalo, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a conocer estos elementos porque los vamos a ver en cada ejercicio que nosotros vamos a trabajar, los vamos a encontrar. Entonces, tenemos que aprendernos las fórmulas y tenemos que aprendernos, pues, por qué letras están representadas, ¿no? Y luego vamos a encontrar lo que es, o vamos a trabajar también con la frecuencia relativa acumulada, que va a ir representada por H sub I. En este caso, H mayúscula. ¿Cómo la vamos a hallar? Se puede hallar de dos maneras, ¿no? La primera puede ser hallando lo que es F1, en este caso la frecuencia absoluta, entre N. N es el número de intervalos o el número también, el número total de datos. O lo otro que podemos hacer es sumar todos la frecuencia relativa, sumamos la frecuencia relativa, la cantidad de veces que aparece y de esa manera nos va a dar la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con cada uno de estos? De la siguiente manera. Y cuando nosotros desarrollemos lo vamos a entender mejor, ¿ya? Entonces, me dice en el ejemplo que se tienen las notas de 16 alumnos de un aula y me pide construir la tabla de distribución de frecuencias. Esta tablita, como ya les había dicho, es la tabla de distribución de frecuencias. Dependiendo a los datos que nosotros tengamos, ya sean datos agrupados o datos no agrupados, vamos a desarrollar. En este caso tenemos datos agrupados. ¿Y cómo vamos a trabajar? Entonces, yo tengo ya las notas, estos de acá, son de 16 alumnos, pero si nosotros vemos, está de manera desordenada. Y lo que tenemos que hacer es ordenar. Así como en el primer ejercicio hemos ordenado, de la misma manera vamos a ordenarla, pero vamos a utilizar en este caso algunas fórmulas y algunas reglas también. Por ejemplo, me dice, lo primero que tengo que hacer es, viene a ser I, la I es el intervalo, ¿verdad? El número de intervalo. Entonces, ¿cómo voy a ordenar? Tengo acá, por ejemplo, 6 cuadritos. Podría tener 5, podría tener 4. Entonces, cada uno de estos me va a representar a los intervalos, ¿ya? A los intervalos. ¿Cómo voy a trabajar? Entonces, voy a tener, me dice, ¿no? Tenemos datos, lo primero que vamos a hallar es el dato menor y el dato mayor. Aquí, según estos elementos, el número 1, vamos a tener en cuenta primero, vamos a hallar el alcance. ¿Qué es el alcance? El dato menor y el dato mayor. Entonces, si tenemos el alcance, ¿cuál es el dato mayor? ¿Cuál es el dato mayor, chicos, de esa lista de notas que tenemos? 15. No, no, no. 18. 18. Entonces, 18. para nosotros considerar lo que es, para nosotros considerar lo que es el alcance, si vemos en la formulita, el alcance es igual a, vamos a tener lo que son corchetes, y nos dice dato menor, coma, dato mayor. Y si nos percatamos en el rango, dice dato mayor menos el dato menor. Ojo, no hay que equivocarse. En la primera fórmula de alcance nos pide dato menor, coma, dato mayor. Y en el rango nos pide restar. ¿Ya? Entonces es muy diferente, hay que tener en cuenta. Entonces, me dice, primero lo que tengo que hacer es hallar el alcance. ¿Qué cosa es el alcance? Tengo que sacar el dato menor y el dato mayor. El dato menor entonces es 8, ¿verdad? Entonces voy a abrir corchetes primero. No sé, a ver. Ver un momentito. Ahí está. El dato menor es 8, ¿verdad? Coma, ¿cuál es el dato mayor? 18, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar corchete. Ya. ¿Qué más? Me pide hallar el rango. ¿El rango qué es? El dato mayor menos el dato menor. El dato mayor es 18, menos el dato menor es 8. ¿Cuánto es el rango? 10. 10.
Ya estoy hallando el rango. ¿Qué más? Me dice hallar el intervalo de clase. Bueno, en este caso me pide n. ¿Qué es n? N es el número total de Número datos. de- Ajá. ¿Y qué dice mi ejercicio en mi enunciado? Dice, se tienen las notas de 16. 16 alumnos. Entonces, n viene a ser 16. Ya tengo el dato. ¿Qué más? Me dice hallar k. En este caso, ¿qué es k? K es el número de intervalo. K es el número de intervalo. Entonces, vamos a ir rellenando nuestro cuadrito. Hasta ahí vamos a ir rellenando. ¿Qué dice el intervalo? El primero dice, ¿no? Vamos a trabajar con Dato el menor. intervalo, el intervalo menor en este caso. Vamos a colocar. Dato ¿Cuál es el menor. intervalo menor? Es 8. ¿Y el intervalo mayor cuál es? Es 18. 18. Coloco yo 18 en la parte de abajo y voy a cerrar en este caso mi corchete. Ya. ¿Qué más? Entonces voy a ir rellenando mi tablita con los intervalos. ¿Qué más? Ya coloqué lo que es el dato menor y el dato mayor, hasta ahí. ¿Qué más? Me pide hallar, a ver, esto de, para hallar el intervalo de clase, vamos a dejarlo un momentito, ¿ya? Un momentito, ¿por qué? Porque lo que vamos a obtener es el ancho de clase, en este caso W. ¿Qué es W? W es R entre K. ¿Qué es R? ¿Cuánto es R? Rango es Rango vale 10, ¿verdad? O bueno, a ver, 10. vamos a copiar de nuevo la formulita. A ver, un ratito. Para hallar W en este caso viene a ser el ancho de clase. La fórmula es W es igual a el rango entre K, ¿verdad? El rango entre K. Ya. El rango es 10, ¿verdad? Ya lo habíamos hallado arriba. 10 entre, ¿cuánto es K? Para hallar K tenemos que resolver 1 lo que es la más fórmula. Esta regla. 3.3 logaritmo Ajá. de 16. ¿Cómo es para resolver K? Vamos a utilizar la regla de Sturges. ¿Cuál es? K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. Y n en este caso viene a ser 16. Entonces, vamos a desarrollar K. 1 más 3,3 logaritmo de n. En este caso, n, ¿cuánto es? 16, ¿verdad? 16. ¿Cuánto sale eso? Voy a sacar mi calculadora. 4,97. Ajá, voy a sacar mi calculadora. Los que tienen calculadora científica, sáquenlo. O los que tienen, bueno, en este caso también podemos trabajar con la calculadora científica de la máquina, pues, ¿no? ¿Se visualiza mi calculadora? No, Miss. ¿No se visualiza ¿Verdad? la calculadora? No. No. No, Miss. Ya, a ver, los que tienen, sáquenla, por favor. El resultado va a salir 4,97. 4,97 y tantos, ¿verdad? Pero lo vamos a redondear y va a ser 4,97. Entonces, para yo trabajar con números enteros, lo que voy a hacer es redondear. En este caso lo redondeo y voy a trabajar con 5. 5. ¿Ya? Con 5. Entonces, me voy a lo que es, sigo resolviendo lo que es el ancho de clase. El ancho de clase para hallar me dices el rango entre K, el rango entre el número de intervalos. Entonces, mi rango es 10 y mi número de intervalos es 5, ¿verdad? 5. Y eso me sale 2. Cierto, ya. Entonces, ¿qué he hallado? He hallado el ancho de clase. Este ancho de clase o este número 2 me va a servir para desarrollar este intervalo, ¿ya? Cogí ya mi dato menor y mi dato mayor. Entonces, el intervalo, lo que voy a hacer para seguir desarrollando es, como ya tengo este ancho de clase, voy a desarrollar de la siguiente manera. 8 va a ser mi dato menor. Lo que voy a hacer es sumarle 2. 8 más 2, 10. Entonces ya estoy empezando a desarrollar mi intervalo. Un poquito más. Ya. Y lo que vamos a tener en cuenta es que va a ir
el corchete, en este caso, como inicio, porque desde ahí estamos partiendo desde 8, y va a continuar, puede continuar con lo que es con paréntesis o puede continuar con el símbolo del mayor, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, mi primer intervalo es 8 al 10. El segundo voy a coger 10. 10 a 2. 10 más 2, 12. ¿Por qué 2? Porque estoy hallando mi ancho de clase. Mi ancho de clase es cada 2. Luego cojo 12 más 2 sería 14. 14. Y así sucesivamente, ¿ves? Del 14 al 16 y luego del 16 al 18. Y ay, aquí algo está mal. Miss, Ah, ya, son Bien. solo 5 intervalos. son 5. Ajá, este está mal. Ya. Son solamente 5. Entonces vamos a considerar 1, 2, 3, 4, 5. Ya, son 5 intervalos. Ahí está. Ya hemos sacado lo que es el ancho de clase, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más me pide? Me pide hallar X sub Y. ¿Qué es X sub Y? Es la marca de clase. ¿Cómo voy a hallar la marca de clase? Me dice que tengo que sumar el límite superior más el límite inferior y luego todo eso dividirlo entre 2. El límite superior es 8. No, 18, ¿verdad? 18 más 8. Ya. Entonces, ¿cómo voy a hallar? ¿Cuánto sería? En 26. este caso, voy a hallar de este intervalo. ¿Ya? Cuando X vale 1. Tengo dos intervalos, 8 y 10. Entonces, 8 más 10, 18. Entre 2, 9. El siguiente sería 10 más 12, 22. Entre 2, 11. El siguiente, ¿cuánto sería? 26. Entre 2, 13. El 15. siguiente, 14 más 16, 30. Entre 2, 15, ¿verdad? El siguiente, ¿cuánto sería? 16. 17. 17. Hasta ahí ya he rellenado la marca de clase. Luego me pide hallar mi frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es F sub I. ¿Qué dice para hallar la frecuencia absoluta? Sumar, ¿verdad? Cuando F vale 1, cuando F vale 2, cuando F vale 3. ¿Cierto? Sí. Ya, pero ¿de qué manera vamos a hacer? Entonces, yo tengo aquí en intervalo entre 8 a 10. Y también tengo lo que he hallado mi marca de clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a hallar F sub I? Fácil, cuento cuántos datos tengo. Entonces, datos entre 8, no voy a considerar hasta 10. ¿Por qué? Porque abajo también tengo ese intervalo. Entonces, voy a tocar hasta mi límite, que es 9. Entonces, entre 8 y 9, ¿cuántos datos hay? Entre 8 y 9, ¿cuántos datos hay? 1. 2. 1, 1, 2. 2. 2. Ya. Hago mi recuento así como arriba. Entre 10 y entre 11, ¿cuántos datos hay? 1, 2. 2, ¿verdad? 2. Sí. ¿El otro cuántos datos hay? Entre 12 hasta 13. Entre 12 y 13. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5. 5. Ya, el siguiente, ¿cuántos tengo? Entre 14 y 15. 4. Ya, el siguiente, entre 16. Y ahí sí, hasta 18. ¿Por qué? Porque mi intervalo ya va a ir cerrado. 3. Intervalo ya va a ir cerrado. ¿Cuántos hay? 3. 3. Hasta ahí ya estoy rellenando mi tablita y estoy rellenando mi frecuencia absoluta. Pero me dice que la sumatoria de todos estos intervalos debe ser n. ¿Cuánto es n? 16. ¿Cuánto suman todos estos? ¿Cuánto suma? 16, Miss. 16 exacto. Hasta ahí estoy haciendo bien. Ya. ¿Qué más? Me pide hallar la frecuencia absoluta, pero la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo voy a hallar? Entonces, en este caso tengo que sumar la cantidad de veces que va a aparecer, ¿no? Cuando F sub I, cuando la frecuencia vale 1, ¿cuántos hay? 2, ¿cierto?
Cuando la frecuencia vale 2, tengo que sumar 2 más 2, 4. Cuando F vale 5, vale 3, 2 más 2 más 5. ¿Cuántos son? 9. 9. O lo que puedo hacer también es sumar en diagonal, pues, ¿no? En este caso, 9 más 4, ¿cuánto es? 13. 13 más 3, 16. 16. Entonces, ojito aquí, ojito aquí. Si yo tengo al final la sumatoria de mi frecuencia absoluta y el final de mi frecuencia absoluta acumulada deben ser iguales. Si son iguales, quiere decir que estoy haciendo bien estoy rellenando bien mi tabla de frecuencias. ¿Ya? Ojito por ahí. ¿Qué más? Vamos a hallar ahora lo que es la frecuencia relativa, H sub I. Y me da otra fórmula, ¿no? ¿Cómo voy a hallar la frecuencia relativa? Me dice que tengo que tomar cuando F vale 1 entre N. Ya. ¿Cuánto vale aquí? Aquí vamos a resolver, aquí abajito vamos a resolver. F1, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta? Cuando vale 1, vale 2, ¿verdad? 2. 2 entre, ¿cuánto es N? 16, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 entre 16? 0,3. ¿Cuánto? 2 entre 0,12. 16. 0,13. 0,12. ¿Lo redondeamos? ¿Ya no lo redondeamos, Miss? No, no lo vamos a redondear. 0,12. Entonces, 0,12 es mi frecuencia absoluta, el primero. Perdón, la frecuencia relativa. ¿Ya? Sí. ¿Puedo responderla de esa manera? Sí. También si es que tengo expresada en porcentajes, lo puedo multiplicar. ¿Cuánto va a salir si lo multiplico? ¿Lo han redondeado, chicos, aquí? ¿Sale exacto 0,12? No, Miss, No, sale sale 0,12 puntos. 12,5. Ya. Si yo Por lo eso le redondeo preguntaba. a porcentajes, sería 12.5%, ¿verdad? Cualquiera de estas dos 12.5. respuestas vale. ¿Ya? En este caso, aquí vamos a trabajar en porcentaje, ¿ya? Sería 12,5%. Ya, el siguiente, ¿cuánto sale? 0,25. Multiplicado sería el 25%, ¿no? 25. El siguiente, cuando FI vale 5, o perdón, cuando FI vale 3, ¿cuánto es? 5 entre 16. 9 entre 16, Miss. No. Para hallar nosotros lo que es la frecuencia relativa, tenemos que trabajar con F sub I. Cierto, F sub I es la Perdón. frecuencia absoluta, en este caso 5 entre 16. 31,25. Ya. 0,31. ¿Sí? Miss, en el anterior también sería Solo 12,5, entonces me he confundido. 12,5 sería. porque como los dos vale 2,2. Claro, Ujú. ya ve, muy Ajá. bien en la O sea, apreciación, compañera. Hay que tener en cuenta, chicos, por eso les decía, para hallar la frecuencia relativa vamos a trabajar con la frecuencia absoluta, ¿ya? Cuando la frecuencia absoluta vale 3, ¿cuánto sería? O perdón, 4. 81,25. 4 entre 16, Ah, perdón. 25%. 0,25. 1,25. Ya. Y 1. cuando vale 3, ¿No? ya 18. 18,75. Ya. La sumatoria de todo eso, ¿cuánto es? ¿El 100% les da? Debe ser. Ya. Corroboren. Ya. Hasta ahí he hallado la frecuencia relativa. Ahora voy a hallar la frecuencia relativa acumulada. De la misma manera que hice, pues, ¿no? La frecuencia absoluta. Cuando vale 1, va a ser pues igual 12,5, ¿verdad? 12,5. ¿Qué más? 12,5 más 12,5, ¿cuánto es? 25. Ya. 25 más 31,25. 56,25. ¿Verdad? Ya. Más 25. 81,25. Y más 18,75.
El 100%. Me sale 100 igualito, entonces. Entonces, en este caso, si yo saco los totales, tanto de la frecuencia absoluta como la frecuencia acumulada, me van a dar el mismo monto. Igual en la frecuencia relativa con la frecuencia relativa acumulada, ¿ve? Entonces, si me salen los montos iguales, quiere decir que estoy haciendo bien, que estoy trabajando bien. Hasta ahí hemos desarrollado lo que es la tabla de frecuencias, utilizando pues todos los elementos que nos pide, ¿no? El alcance, el rango, el intervalo de clase, el ancho de clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Ahora vamos a trabajar con los ejercicios que están en la práctica, ¿ya? A ver. ¿Se visualiza, chicos? Estoy en la práctica. ¿Se visualiza? No, Miss. No, Miss. Ya, ahora sí. Estoy en la práctica, igual, ¿no? Me dice, para datos no agrupados, 2 ejercicios, y para datos agrupados. Ahora vamos a ver la diferencia. Para datos no agrupados, tengo en este caso, por ejemplo, me dice, no se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Entonces, las personas respondieron de la siguiente manera. Entonces, es negro, azul, rojo, negro, azul. En estos casos, ¿sería necesario sacar lo que es marca de clase? ¿Sería necesario sacar el ancho de clase? ¿Qué opinan? No, Miss. No, porque no tenemos números enteros. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este caso? Cuando Solamente nosotros- elegir. Sí, te escucho. Sí, dime, hija. Miss, sería solamente elegir los colores que se repite. Claro, vamos a elegir los colores, pero ¿cuándo nosotros vamos a usar estos datos no agrupados? Vamos a usar estos datos no agrupados cuando vamos a tener variables cualitativas, ¿ya? Cuando inicié les mencioné algunos ejemplos de variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces, cuando tengo datos no agrupados y son variables cualitativas, como estos, entonces ya no va a haber la necesidad de rellenar el intervalo de clase ni la marca de clase. Entonces, estos de acá ya no los voy a rellenar. Por gusto voy a perder mi tiempo, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a sombrear, que eso ya no vamos a trabajar. Y solamente vamos a trabajar, vamos a rellenar lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y también vamos a sacar los intervalos. Nada más. Chicos, va a finalizar el tiempo. Volvemos a ingresar para continuar. Se acaba ahorita el tiempo, ¿ya? Y volvemos con la intervención del compañero.